Buenas noches, cuánticos. Bienvenidos a su canal El Cuántico. No olvides dar like, suscribirte, compartir y deja tu comentario al final del video. Y no olvides que en este mundo todo puede suceder. Esta noche traemos la leyenda del caballo infernal. Es una leyenda local de mi pueblo. En mi pueblo se cuentan muchas historias y leyendas. Esta en especial me llamó la atención. Se cuenta que hace muchos años había un niño llamado César. Ese niño era monaguillo de la iglesia de mi pueblo. En aquellos años las cosas eran diferentes. Las personas creían más en lo paranormal, en lo divino, pues eran tiempos distintos. Cuentan que un día el padre estaba dando la misa en la iglesia del pueblo y se suscitó una riña afuera de la iglesia, en la puerta principal. Entonces el padre, muy furioso, lanzó algo así como una maldición o una advertencia de que por sus acciones todos iban a pagar. Bueno, cuentan que sí. El niño César vivía a unas cuadras del centro del pueblo, en una vecindad. El niño llegaba a su vecindad guiándose por un farolito que había afuera de la puerta principal, ya que en ese tiempo se carecía de alumbrado público en el pueblo. Entonces el niño llegaba y se metía a su casa, a su cuarto. Sus padres lo esperaban, le daban su cena, él se iba y se dormía, y el siguiente día se levantaba a hacer sus tareas a la iglesia. Entonces ese día, ya cuando creo que todos dormían, se escuchó que un caballo andaba adentro, se escuchaban los cascos del caballo. Bueno, todos pensaron que alguien pudo haber dejado la puerta abierta y se metió el caballo adentro del pasillo. La sorpresa fue que el siguiente día apareció un vecino muerto. El vecino era una persona, pues digamos que alegre, le gustaba ir con prostitutas, derramar su dinero en alcohol, y era una persona pues, que le gustaban los problemas, pleitos, humillar a las personas. Solamente que cuando llegaron los policías, vieron que el hombre parecía que se había muerto de miedo. Tenía la piel de gallina, los ojos exaltados. Parecía que había muerto de terror. Pues su muerte fue todo un misterio, ya que no se pudo comprobar de qué murió exactamente, porque en ese tiempo en el pueblo no había médicos forenses. Así que las autoridades solamente dijeron a las personas que había muerto de muerte natural. Cosa que las personas, pues, era el primer caso, tal vez es cierto. Pero de ahí en adelante siguieron pasando cosas raras. Hubo otras muertes parecidas con personas de igual reputación a la de él. Una vez, el niño César se dirigía a la iglesia y él tenía una amiga, pues una niña igual que él, que era de personas pues, ricas de aquí del pueblo. Esa niña vivía con su tía. Su tía se llamaba Ana. Su tía era una solterona del pueblo, que pues era cortejada por muchas personas y tenía el cuidado a esa niña. El niño César llegaba a platicar con ella por una rejita. La tía, pues era una persona, pues no de muy buen corazón. Tenían una sirvienta que cuando salía la tía la cuidaba. Esa sirvienta decían que si era de mal corazón, era una mala persona. La sirvienta, cada que veía a la niña platicando con el niño César, pues la metía de los pelos del cabello, la jalaba del cabello, le pegaba. Entonces, pues César se iba. Llegaba a las veces que hasta César le aventaba agua caliente para que se fuera. Pues en esos días llegó la noticia a César que algo le había pasado a la niña. César fue a ver, pensó que algo malo le había pasado a la niña. Y resulta que la sirvienta era la que le había pasado algo. La sirvienta quedó muerta como las demás personas, llena de miedo, de terror, de angustia, con la misma piel de gallina, pero la diferencia de ella que quedó seca de la piel,
como si le hubieran sacado la sangre. Y dicen los vecinos de esos tiempos que también escucharon los cascos del caballo y los relinchidos. Decían que la fuente del patio central, porque su casa era de las coloniales, estaba quebrada, como que si con un martillo o un marro grande las hubieran despedazado, pero solamente escuchaban al caballo y su relinchido. Entonces el niño se metió a ver cómo estaba su amiga Ana. Resulta que a la niña Ana la tenían allá los policías. La niña no hablaba, solamente abría sus ojos, ni siquiera conoció a César, no hizo ninguna seña. Bueno, llegó su tía, se la llevó a la ciudad de Guadalajara. Allá la estuvieron internada en una clínica mental a la niña. La tía decía que estaba loca. Todos pensaban que estaba loca. Todas sus familias, menos las personas del pueblo. Ellos sabían lo que ella había visto. Ella, en una de sus consultas psiquiátricas, le preguntaban, ¿qué fue lo que vistes? Y ella dijo, vi un caballo negro con ojos rojos que se acercó a la sirvienta y solamente la sirvienta cayó. Bueno, la ciencia médica pues no cree en eso. La juzgaron de loca, la pobre niña. La internaron para siempre en ese hospital. La medicaron, decían que le daban baños de agua fría para ver si reaccionaba y la niña pues parece que no reaccionó. Después de esos lamentables sucesos, las personas del pueblo asustadas fueron con el padre y le pidieron de favor que levantara ese castigo, esa maldición que él había echado sobre el pueblo. El padre no comprendía lo que estaba pasando. Le platicaron todas las muertes que había sucedido y cómo habían sucedido. Entonces el padre se dispuso a diario oficiar misas durante un tiempo para que el mal se alejara del pueblo. Cuentan que esa fue la manera de que el caballo dejó de aparecer aquí en el pueblo. De la niña Ana jamás se volvió a saber nada, solamente que quedó internada en el hospital psiquiátrico y que ella fue la única testigo que sobrevivió al caballo. Ella fue la única que logró verlo y vivió para contarlo, aunque casi nadie le creyera. Si ustedes se preguntan qué pasó con el niño César, el niño César ingresó al seminario, se ordenó sacerdote y hace mucho también fue sacerdote de esta iglesia del pueblo de nosotros. Él fue el que volvió a contar esa leyenda del caballo infernal. ¿Y ustedes, cuánticos, alguna vez lo han escuchado? ¿Alguna vez han escuchado ese caballo en su ciudad, en su pueblo? Déjanos tu comentario, nos interesa saber tu opinión. No olvides dar like, compartir y suscribirte. Hasta luego, cuánticos.